Assalamu alaikum, que la paz de Dios sea con todos ustedes. Les damos la bienvenida a un episodio más de La Voz del Islam, que es una producción del Centro Islámico Boliviano que tiene por objeto presentarles la religión del Islam, la cultura islámica y el aporte de los musulmanes del Islam a la civilización humana. Estamos en una serie de programas que hablan sobre la Sharia islámica. Estamos hablando de su evolución histórica. En el anterior programa hablamos sobre las etapas por las que pasó la Sharia islámica, las etapas de desarrollo, la aparición de los métodos, la aparición de las escuelas y también, ¿por qué no?, la mención de un declive, una especie de decadencia en la calidad de la investigación científica de la Sharia islámica. Hoy vamos a hablar sobre los diferentes roles o grupos humanos que han tenido diferente influencia sobre esta evolución histórica que habíamos mencionado anteriormente. Pero no empezamos sin antes darle la bienvenida al doctor Jorge Antelo, que nos acompaña el día de hoy y nos va a comunicar las preguntas que nos van llegando de parte de los televidentes. ¿Cómo está, doctor Jorge? Assalamu alaikum. Assalamu alaikum a todos los hermanos. Alhamdulillah, podemos estar una vez más con todos aquí presentes, siguiendo estos nuestros capítulos de La Voz del Islam. Como bien lo decía el Sheikh, ahí hemos seguido el programa y en base a esto queríamos empezar con la pregunta que dice: ¿cuál es el rol del profeta en la legislación islámica? Muy bien, buena pregunta. El profeta Muhammad, la paz de Dios sea con él, es la persona, el individuo receptor de la revelación de Dios a través del ángel Gabriel, que se denomina el Sagrado Corán. Entonces ese es su primer rol. Él es el primer ser humano que recibe la revelación. Él es el que conoce las circunstancias en que se van revelando cada uno de los versos del Sagrado Corán o aleyas, y Él es el que sabe el orden también en que estos se van a ir registrando en el Sagrado Corán. Él también conoce los versos que están vigentes, los que van abrogando a otros. En fin, el profeta Muhammad es el ser humano que más conoce el Sagrado Corán y el que mejor lo aplica en su vida. Nos dice su esposa Aisha, que Dios esté complacido con ella, nos dice que el profeta Muhammad era el Corán caminando, es decir, que era la revelación de Dios puesta en práctica de la mejor manera. Para que esto sea posible, Dios nos relata en el Sagrado Corán que se le dio una revelación específica al profeta Muhammad del Sagrado Corán y se le dio algo similar al Corán, pero que el profeta Muhammad lo va a ir enseñando con sus propias palabras y a través de las diferentes etapas de su vida. Entonces el profeta nos muestra una etapa en la cual tiene que compartir como un ciudadano más la opresión que había de parte de los jefes tribales de la Meca en contra de los musulmanes. El profeta sufre, es perseguido por los jefes tribales de la Meca. Y posteriormente el profeta migra a Medina y nos muestra una nueva faceta de su vida como gobernante, como legislador también para el naciente Estado Islámico de Medina. Entonces el profeta Muhammad es, como dice también el Sagrado Corán, es un ejemplo a seguir en muchas cosas. Él fue padre, fue esposo, fue viudo, fue abuelo, fue durante muchos años comerciante, en su juventud fue pastor de ovejas, fue un guerrero bastante exitoso, logró establecer el dominio del Estado Islámico sobre toda la península árabe, casi 3 millones de kilómetros cuadrados, ¿no es cierto? Él participaba directamente de los combates, exponiéndose, y muchas veces él le salvó la vida a varios de los discípulos que caían heridos en el combate sin estar
él rehuyendo el peligro. Era una persona muy valiente, era también un jurista porque él interpretaba el Sagrado Corán y aplicaba veredictos para cada circunstancia. Él también fue un educador, él formó a sus discípulos, los estaba preparando para cuando él no esté presente. Entonces el profeta Muhammad es el nexo prácticamente entre la humanidad y el Creador que revela el Sagrado Corán. Y él es el gran intérprete del Corán. O sea, cuando nosotros queremos interpretar el Sagrado Corán, lo hacemos primeramente que una leya interpreta a otra. Pero posteriormente recurrimos a las explicaciones que nos da el profeta Muhammad o la aplicación práctica del entendimiento suyo sobre la vida de los discípulos, sobre su propia vida, la de su familia también. Ese es el rol del profeta Muhammad y como verán ustedes, era un hombre muy multifacético, era un hombre universal que prácticamente sacó a sus seguidores de la ignorancia, del analfabetismo, del tribalismo, del machismo, los sacó de esas taras sociales que tenían y los llevó hacia un futuro mejor, hacia un mundo que tenía leyes claramente establecidas. El profeta Muhammad termina con las sociedades tribales de los árabes que se basaban en la conveniencia, en los intereses personales y crea un Estado de Derecho. El Estado Islámico fue el primer Estado de Derecho que tuvieron los árabes, con una legislación clara, con una élite que estudiaba la ley y vivía para servirla y vivía para aplicarla. También el profeta Muhammad ayudó mucho a las mujeres árabes a salir de esa situación de opresión en la que vivían antes de la revelación del Sagrado Corán. En fin, hay un antes y un después en la presencia del profeta Muhammad en la tierra, ¿sí? Y es definitivamente la segunda fuente de legislación de la Sharia islámica. Esperamos que la respuesta sea satisfactoria y útil para aquellos que buscan conocimiento. ¿Tenemos más preguntas, doctor? Y dentro de esto, ¿cuál es el rol de los discípulos del profeta en la legislación? Muy bien. Primero que nada debemos hacer recuerdo que los discípulos del profeta, llamados en confianza sahaba, ¿sí? Los compañeros del profeta, ellos vivieron la época de la revelación, ellos vivieron la época de la fundación del Estado Islámico en Medina y poco a poco ellos llevaron a cabo esa transformación revolucionaria y completa de la sociedad árabe. Pero también después de que fallece el profeta Muhammad, ellos son los primeros que tienen que desenvolverse ante los problemas de la expansión del Estado Islámico constante. Ellos deben establecer los métodos de legislación en los cuales ya no se cuenta con la presencia viva del profeta Muhammad. Entonces ellos son esa primera generación de musulmanes que hacen el nexo entre la facilidad de poderle preguntar al profeta directamente las cosas y la dificultad de tener que deducir, de tener que investigar, comparar, analizar todas las circunstancias, todos los factores, incluso llegar a descubrir cuál es la razón o la esencia de un veredicto o de un precepto de la Sharia. Entonces los sahabas son la primera generación de gente que aplica la Sharia, aplica la legislación islámica de forma completa en sus vidas. Y ellos, conforme van migrando fuera de Medina hacia las nuevas provincias del Estado Islámico, estos mismos sahabas son los que van desarrollando los incipientes métodos legislativos. Por ejemplo, Abdullah ibn Mas'ud migra hacia Mesopotamia y entonces él es cabeza en Mesopotamia del método especulativo, racionalista. También tenemos el caso de Abdullah ibn Umar, que se queda en Medina y es uno de los puntales del método literalista, del método que se basa en los textos textual.
Y en fin, cada uno de los discípulos del profeta Muhammad es un pionero dentro de lo que es la Sharia islámica. Aquí, para terminar, cabe destacar el rol que jugó el califa Omar ibn al-Khattab, uno de los amigos más cercanos del profeta Muhammad, que en su condición de califa, es decir, de gobernante ejecutivo, ¿no?, del Estado Islámico, él estableció muchas instituciones económicas, políticas y sociales nuevas. Tal vez sea por el largo de su gestión, ya que gobernó más de 12 años, y durante su gobierno los musulmanes entraron a liberar las provincias de Egipto, de Siria y las provincias del Imperio Persa. Entonces él vivió ese proceso de cambio de ser una sociedad árabe, tribal, desértica, a ser una sociedad cosmopolita, una sociedad donde convivían griegos, romanos, egipcios, arameos, persas, otras tribus árabes, en fin, toda clase de gente con diferentes idiomas y diferentes costumbres. Omar fue, por ejemplo, el que invitó a los judíos que estaban en Europa que vengan al Medio Oriente y que puedan recibir tierras y que puedan practicar la agricultura, porque era una gran oportunidad y los musulmanes árabes los veían los judíos como hermanos perdidos de mucho tiempo atrás y trataron de ayudarlos en ese momento, pero lamentablemente muy pocos judíos respondieron a ese llamado porque ya ellos en Europa se estaban dedicando a otras actividades comerciales y financieras y aparentemente a pocos de ellos les interesaba la agricultura en sí. Entonces destaca este personaje, Omar ibn al-Khattab, ¿sí?, por su gran visión, por su calidad de hombre universal. Esperamos que la respuesta sea satisfactoria, ¿sí?, y útil para aquellos que buscan conocimiento. ¿Tenemos alguna otra pregunta, doctor? ¿Cuáles fueron las circunstancias que vivieron los primeros juristas islámicos? Bien, los musulmanes, como les digo, pasaron de ser una mayoría de musulmanes árabes, la mayoría analfabetos, que vivieron o se criaron, digamos, en una sociedad tribal muy machista, opresora, extremadamente capitalista, donde el rico oprimía al pobre, le quitaba prácticamente todos sus derechos, a veces hasta le quitaba sus bienes. Cuando las personas debían dinero, se tenían que convertir en esclavos de sus acreedores. Muy parecido a lo que vivimos hoy, ¿no? En fin, el profeta Muhammad viene, predica el Islam, predica el mensaje del Corán, y la sociedad va cambiando de a poco, vamos pasando a un estado de derecho. El estado islámico, el califato, es un estado donde la ley debe estar al alcance de todos, todos pueden conocer la ley, todos pueden estudiarla y todos la pueden desarrollar y llevar más adelante. Entonces, era un mundo nuevo, ¿sí?, donde todos tenían que aprender a leer y escribir. El profeta Muhammad les decía a los prisioneros de guerra que si enseñaban a 10 musulmanes a leer y escribir, les daba la libertad, ¿no es cierto? Entonces, esta sociedad nueva rápidamente supera a las sociedades o a las propuestas sociales que tenían los vecinos. El imperio romano o bizantino era un imperio totalmente opresor, tenía oprimido al pueblo egipcio, al pueblo arameo, a los habitantes de Siria, Palestina, a los mismos griegos, a la gente de Anatolia. Era un estado feudal prácticamente, donde los emperadores contrataban tropas mercenarias para oprimir al pueblo. En fin, los musulmanes llegan con libertad, ¿no es cierto? Las personas se convierten en ciudadanos, no tienen que abandonar su religión. No había en un principio guerras religiosas entre los musulmanes, por lo tanto la sociedad estaba mucho más calma y hay también libre mercado.
los musulmanes abren la posibilidad de el intercambio comercial como derecho para cualquiera. Se establecen prácticas comerciales abiertas, sencillas, ¿sí? Que preceden al surgimiento del capitalismo, preceden al surgimiento del renacimiento en Europa. Entonces, este mundo nuevo, este acceso a territorios nuevos como ser Siria y Egipto del Imperio Romano, o Mesopotamia e Irán del Imperio Persa, España en Europa, Sicilia en Europa, el sur de Italia, este acceso a nuevos territorios también implica nuevos problemas. Entonces los juristas musulmanes tienen que consultar el Corán, la Sunna, los veredictos que se emitieron en un ambiente desértico en Arabia y posteriormente aplicarlos a los nuevos problemas de grandes urbes como Damasco, como Jerusalén, Alejandría. En Mesopotamia, por ejemplo, tenemos el caso de Basora, como se dice en español, después Bagdad, que era la ciudad más grande del mundo, ¿no es cierto? Una ciudad creada especialmente para ser capital, donde venía y uno encontraba gente de China, gente de África Negra, de toda clase de regiones. Entonces esas circunstancias hacen que surjan escuelas jurídicas y que gracias a Dios son distintas las escuelas porque van ofreciendo distintas respuestas a problemas que a veces son diametralmente opuestos, ¿no? A los de, por ejemplo, la situación que pueda tener un agricultor en el Valle del Indo son muy diferentes a las que pueda tener un agricultor en Andalucía, ¿no es cierto? Los musulmanes llegan, incluso en el siglo VIII, llegan a enfrentarse con el imperio chino en el Asia Central y se establece un tratado de paz con los chinos, una tregua que finalmente derivaría en un tratado definitivo de paz. Entonces las circunstancias de las diferentes fronteras del mundo islámico generan esta necesidad de veredictos jurídicos, ¿sí? Ese es el mundo en el cual surgen los métodos y las escuelas. Esa es la necesidad, por ejemplo, que tiene el imam Shafi de escribir Ar-Risala, establecer un método científico que pueda permitir legislar en diferentes circunstancias, en diferentes territorios. ¿Ya? Espero que la respuesta haya sido satisfactoria, ¿sí? Y útil para aquellos que buscan conocimiento. Sheikh, una pregunta. ¿Qué es o quién es un mujtahid? Te salió bien la pronunciación. Muy bien. Un mujtahid, ¿sí? El mujtahid es una persona que domina un método de legislación, es decir, que tiene él una metodología, ya sea propia o aprendida de su maestro, y él la domina, ¿sí? De manera que él puede consultar los textos fuentes, el Corán, la Sunna, él puede elaborar analogías, él puede establecer veredictos por su propia cuenta y no necesita consultar a nadie más. Mujtahid en árabe significa esforzado, viene de juhd, jihad, que significa esfuerzo. Entonces es aquella persona que por sí mismo, sin la necesidad de consultar a otros, puede acceder a las fuentes de los preceptos de la Sharia y puede él ser origen también de nuevos preceptos a través de la investigación científica, a través de la acción de legislar, consultando solamente las fuentes. Entonces un mujtahid prácticamente vendría a ser el creador tal vez de un método o el que domina el método que aprendió de su maestro. Entonces estos mujtahidín son las personas que van dando cuerpo a las escuelas jurídicas en el Islam. El imam Shafi es un mujtahid, Abu Hanifa es un mujtahid, el imam Malik en Medina es un mujtahid, el imam Ja'far también en Medina es otro mujtahid, ¿sí? En fin, son diferentes personas que crean métodos propios o dominan métodos de sus maestros y se convierten en los referentes en las escuelas jurídicas. Esperamos que la respuesta haya sido satisfactoria y útil para los que buscan conocimiento. Los invitamos a una nueva
edición, un nuevo programa de La Voz del Islam. Sí, los invitamos a que se comuniquen con nosotros a las direcciones que aparecen en la pantalla, sí, y podamos seguir estudiando la Sharia islámica. Wassalamu alaikum, que la paz de Dios sea con todos ustedes.